Vamos a esperar. Bueno, aquí ya está grabando. Entonces, en este video vamos a ver entonces vamos a hacer el primer video de lo que es el tema 3 de estadística descriptiva con R, con el entorno de R, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar una base de datos que se encuentra en el entorno de R. Eso significa que cuando nosotros instalamos R en nuestras computadoras, también se instalan algunas librerías, ¿no? Y algunas bases de datos para que nosotros podamos practicar dentro del entorno de R sin importar datos, ¿no? Si no son datos que están ahí dentro de R, ¿no? Dentro del entorno. Entonces vamos a compartir acá. No sé si se puede ver el entorno de R. Hola. Ya se ve, doctor. Bien, entonces ahora estamos partiendo de cero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es importante porque esta parte que vamos a ver hoy día también ingresa al examen del segundo parcial. Y es importante que lo sepamos porque no solamente por lo del examen, sino es un aspecto que vamos a utilizar mucho. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a hacer un programa para generar una tabla de frecuencias, un programa que nosotros llamamos un script en el editor de R. Ese programa nosotros lo podemos adecuar a cualquier base de datos. Entonces, vamos a hacer correr, ¿no? Y directamente nos va a dar toda la información que se requiere para generar una tabla de frecuencias. ¿Eso qué significa? Que con este programa que vamos a generar en R, podemos automatizar el cálculo y la generación de una tabla de frecuencias, ¿no? ¿Qué significa automatizar? Automatizar significa que nosotros vamos a hacer correr todo el programita con una base de datos, ¿no? Que vamos a utilizar, pero el mismo programa puede ser utilizado para cualquier otra base de datos. Lo único que tenemos que hacer es adecuar algunos aspectos del script del programa a esa nueva base de datos. Pero en realidad los cambios que vamos a realizar son muy pocos, ¿no? Entonces nosotros nos vamos acá, nuevamente vamos a abrir un nuevo script acá, y entonces vamos a tener acá estadística, estamos con el tema 3, estadística descriptiva con R. Bien, entonces acá tenemos lo que estamos queriendo ver en esta primera parte, ¿no? Es los métodos, estamos queriendo ver métodos estadísticos tabulares, ¿no? Tabulares. Entonces, fundamentalmente, aquí vamos a colocar la tabla de frecuencias. La de frecuencias. Bien. Entonces, acá tenemos eso. ¿Están viendo todo? ¿Está bien, no? ¿Se ve? ¿Se está escuchando y se está viendo bien? Sí, doctor. Bien, entonces acá tenemos, esto es importante. Nosotros hemos dicho que R tiene una serie de bases de datos, ¿no? Que están ya ahí, en el paquete, cuando nosotros instalamos, ¿no? Entonces, no solamente se instala el R base cuando nosotros generamos la instalación del programa, sino adicionalmente se instalan algunas librerías, que son librerías básicas también, pero también tenemos que se van a incorporar algunas bases de datos. Una de las bases de datos que tenemos ahí es Iris. Entonces vamos a colocar data Iris, ¿no? Data Iris. Y acá vamos a colocar Iris, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos correr esto,
vamos a tener acá la base de datos, ¿no? Entonces, ustedes fíjense acá en el entorno en la consola, hemos hecho correr y tenemos ahora acá todas estas variables. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables. Tenemos acá, estos son datos de una especie que son los lirios, ¿no? Los lirios, iris, iris setosa, ¿no? Tenemos aquí tres especies, iris versicolor y tenemos iris virgínica, ¿no? Entonces son 3 especies del género iris, ¿no? Iris, entonces tenemos acá iris setosa, etcétera, ¿no? Bueno, y tenemos las variables, como ustedes pueden ver, numéricas, que sería acá la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud de los pétalos y el ancho de los pétalos. Entonces, todas estas longitudes y anchos son variables aleatorias cuantitativas continuas, ¿no? Porque son números reales. Todo esto, lo que tenemos son números reales, ¿no? Son números reales y por lo tanto son variables que se han medido. Para obtener la longitud, tengo que medir. Para obtener el ancho, también tengo que medir. Entonces, son mediciones. Y nosotros podemos elegir cualquiera de estas 4 variables cuantitativas para generar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, acá también vamos a colocar, y eso también es importante, no solamente cuando importamos los datos, sino también cuando trabajamos con unos datos que están en el entorno de R. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que caracterizar el objeto iris, en este caso, iris, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar? Por cierto, preguntando qué tipo de objeto es iris, ¿no? Después, también tenemos que saber, ¿no? Los nombres de las variables, ¿no? La estructura de este objeto iris, ¿no? Tenemos, bueno, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, los 6 primeros datos de este objeto, iris. Los últimos, con tail. Y los últimos 6 datos. Finalmente, las dimensiones. Si es un data frame, las dimensiones de la matriz, que sería con dim iris, ¿no? Entonces ahí tenemos y hacemos correr ahora todo esto, ¿no? Hacemos correr y entonces ahí tenemos toda la información que hemos pedido, ¿no? De acá lo más importante de saber es que es un data frame. Es un data frame. Nosotros ya sabemos que es un objeto data frame, ¿no? Y sabemos que un data frame tiene propiedades de matrices, ¿no? Entonces podemos nosotros trabajar acá con iris y podemos generar subconjuntos. Los nombres, ¿no? Eso también es importante. Los nombres son, vamos a colocar acá. Tenemos entonces esos nombres, ¿no? Para cada una de las 5 variables, ¿no? Bueno, la estructura no lo vamos a copiar, ¿no? Porque, bueno, aquí tal vez lo vamos a copiar más abajo. Bien, acá lo vamos a copiar. Entonces, aquí tenemos la estructura del iris, son 150 observaciones, eso significa 150 filas, y tenemos 5 variables o 5 columnas. Acá tenemos que son, la primera es numérica, estas 4 son numéricas, y también es importante acá indicar la especie, si bien es una variable cualitativa, hemos dicho nosotros en anteriores clases, que las variables cualitativas las podemos convertir en factores, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 especies, ¿no? Que son iris setosa, iris versicolor e iris virgínica. Entonces cada una de estas 3 especies constituyen entonces los niveles del factor especie, ¿no? Entonces eso significa que nosotros podríamos hacer un resumen estadístico por cada una de esas especies de iris, ¿no? Aquí tenemos los 6 primeros datos y aquí tenemos los 6 últimos datos.
Bueno, y la dimensión, bueno, esto también nos podemos copiar, son 150 filas, 150 filas, y tenemos 5 columnas, ¿no? Entonces, ya sabemos que acá tenemos entonces, esas son las características de nuestro objeto, ¿no? Bien, ahora el siguiente paso es que nosotros podamos de nuestro data frame, sacar una variable a la cual la vamos a describir, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer una tabla de frecuencias, entonces podemos, en este caso, elegir cualquiera de estas variables, ¿no? Longitud del pétalo, longitud del sépalo, ancho del pétalo, ancho del sépalo. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, longitud del pétalo. Entonces vamos a darle ese nombre, ¿no? Longitud. Nosotros ahora le estamos dando un nombre. Longitud, ¿no? Longitud punto pétalo, ¿no? Entonces, estamos viendo longitud del pétalo. Esta longitud está dado en centímetros. Y entonces vamos a sacarlo del data frame. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, hay diferentes maneras de sacar, ¿no? Acá vamos a utilizar dos métodos que son los más utilizados. Método 1. Entonces, longitud del pétalo va a ser el pétalo, mejor dicho, el data frame iris, el data frame. Entonces, lo que estamos queriendo acá es hacer un subconjunto. Entonces, como estamos diciendo, la longitud del pétalo, entonces van a ser todas las filas, y la columna donde se encuentra, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la columna donde está longitud del pétalo, es la columna 1, 2, 3, es la columna 3. Entonces colocamos acá columna 3 y punto y coma y colocamos entonces longitud, punto pétalo. Bien, entonces acá vamos a tener solamente los datos de longitud del pétalo, como ustedes pueden ver, todos con una precisión de un decimal, ¿no? La otra manera es nuevamente podemos colocar longitud punto pétalo, ¿no? La otra manera es que nosotros coloquemos primeramente el nombre del data frame, que es iris, el símbolo de dólar, y el nombre de la columna. El nombre de la columna es acá, petal, aquí estamos, aquí fíjense, petal punto length, ¿no? Entonces aquí tenemos, y ahora entonces nosotros decimos que visualizar nuevamente longitud pétalo, ¿no? Entonces vamos a visualizar y tenemos entonces nuevamente visualizado, hacemos correr y nuevamente tenemos los datos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer los cálculos previos. Cálculos previos, ¿no? Entonces, en los cálculos previos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay varias maneras en las que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, es importante que sepamos cuál es el valor mínimo, cuál es el valor de n, cuál es el valor máximo. Entonces, n, el número de datos, simplemente va a ser length, ¿no? Length es la función para saber cuántos datos tiene. El objeto es entonces longitud punto pétalo. Bien. Entonces nosotros sabemos, a ver, vamos a hacer correr, nosotros sabemos que acá tenemos, bueno, acá teníamos que hacer n, entonces sabemos que n entonces acá es 150, entonces n ya sabemos que son 150, ¿no? Ahora tenemos que saber el mínimo, entonces el mínimo va a ser min de longitud punto pétalo, y entonces vamos a tener acá, ¿no? El mínimo. Luego también podemos tener el máximo. El máximo, simplemente colocamos la función max, longitud punto pétalo. Cerramos y entonces vamos a tener aquí el valor máximo. Bien.
Entonces acá tenemos, vamos a hacer correr, ¿no? Los datos. Y entonces, bien, aquí entonces hay un problema. A ver, ¿dónde está el rango? Ya está bien. Bien. Acá, entonces, nosotros tenemos que tener el mínimo, longitud de pétalo. A ver, vamos a ver mejor con esta función del rango. Ahí está el problema. A ver, vamos a ver, longitud punto pétalo. Bien, a ver, vamos a ver si este es el problema. Ya. Bien, entonces, y acá también vamos a ver si es el problema. Ya. Entonces aquí hay un problema, lo vamos a colocar acá. Bien, entonces, acá vamos a hacer correr esto de acá. Acá está el problema, no podemos poner acá, fíjense, hemos cometido un error sumamente grave. No podemos, aquí hemos puesto mínimo, no podemos colocar y visualizar solamente min. Min es la función, no es el nombre que le estamos asignando al valor mínimo. Entonces acá tiene que ser mínimo, acá tiene que ser máximo, ¿no? Entonces hacemos, limpiamos la consola y hacemos correr nuevamente acá estos para ver. Bien, entonces acá está bien. Ahora fíjense acá el rango cuando yo pongo range también me va a dar el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 6.9, ¿no? Acá también tenemos el valor mínimo es 1, el máximo es 6.9. Bien, entonces vamos a ir colocando esos valores, ¿no? Entonces acá decimos el mínimo es 1, 1.0, ¿no? Centímetros es 1 centímetro. Y el máximo valor de la longitud del pétalo es 6.9 centímetros. Entonces, ¿qué tal vamos a colocar? Entonces, esos son nuestros valores extremos, ¿no? 1 centímetro y 6.9 centímetros, ¿no? Lo mismo nos da aquí el rango, ¿no? Nos dice que varía los valores de longitud de pétalo de 1 hasta 6.9. Bien. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, lo demás que tenemos que calcular es el rango, ¿no? El rango nosotros sabemos de estadística que es el valor máximo menos el mínimo. Entonces, máximo menos mínimo, ¿no? Y ahora entonces, punto y coma, queremos visualizar cuánto es el rango, ¿no? Entonces, hacemos correr este rango y tenemos entonces un valor de 5.9, ¿no? Entonces, acá, nuestro rango tiene un valor de 5.9 centímetros, ¿no? Bien. Ahora, tenemos que trabajar con el número de clases, ¿no? El número de clases, ¿no? Entonces, yo podría poner y generar el número de clases, n.clases, ¿no? Bueno, hay diferentes fórmulas para calcular el número de clases. Una de las fórmulas que más se utiliza es la que vamos a tener ahora, que es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo decimal de n, ¿no? Y entonces acá visualizamos n clases, ¿no? Y vamos a ver cuántas clases tenemos ahí, ¿no? Bien, tenemos entonces el número de clases es 8.18, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos que tener un número entero del número de clases. Por lo tanto, nos vamos acá, bueno, podemos colocar esto también acá. Este valor es, vamos a copiarlo. Y entonces sería esta la respuesta. Pero nosotros tenemos que tener acá un valor entero para el número de clase. Entonces colocamos, ¿no? n.clases, ¿no? Y vamos a utilizar la función de redondear, que sería round. El mismo objeto, n.clases, pero ahora con 0 decimales. Y ahora visualizamos n.clases.
Y ahora vamos a tener entonces acá simplemente 8 clases, ¿no? Entonces lo hemos redondeado y ahora nuestro valor es, tenemos acá entonces 8 clases. 8 clases. Bien, y finalmente tenemos que calcular el intervalo de clase. Entonces vamos a tener acá intervalo punto clase. El intervalo de clase va a ser el rango dividido entre el número de clases. El número de clases. Entonces vamos a tener acá intervalo clase. Bien, entonces ya tenemos ese intervalo de clase, ¿no? Y hacemos correr. Bien, entonces nuestro intervalo de clase, esto sí es importante, tiene un valor de 0.7375, ¿no? 0.7375, entonces sería el intervalo de clase. Bien, entonces esos serían los cálculos previos. Y ahora nos vamos a ir a calcular, ¿no? Tenemos que calcular ahora los límites de clase. Entonces, calcular los límites de clase. Entonces, vamos a calcular los límites de clase, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, bueno, aquí hay varias maneras, también varias formas. Nosotros sabemos que los valores están yendo desde 1 hasta 6.9, ¿no? De 1 a 6.9 centímetros. Entonces, yo podría generar datos, por ejemplo, una de las maneras es que pueda decir, voy a tener un valor que va a ir, el valor mínimo que voy a considerar para calcular los límites va a ser entonces, por ejemplo, podría ser mínimo menos, por ejemplo, 0.05. Eso va a depender, este valor que le estamos restando o que le vamos a sumar, va a depender también de la precisión. En este caso estamos hablando de 1 centímetro, 6.7 centímetros, ¿no? Como máximo valor, por lo tanto le podemos restar 0.05 al mínimo y también lo podemos sumar al máximo más 0.05, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos abrir un poco el límite, el valor mínimo y el máximo y pueda incluir todos los valores sin dejar ninguno de ellos fuera de la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Nosotros cuando generemos los límites, ¿no? Primeramente ahora vamos a calcular esto de acá. Vamos a calcular. Entonces, el valor que nosotros tenemos, el mínimo, es 1 centímetro, pero nosotros vamos a colocar el mínimo punto, ¿no? El mínimo clase, ¿no? O el mínimo de la tabla, mejor el mínimo de los datos, mínimo datos, en la realidad va a ser, para nuestros propósitos, va a ser entonces el valor mínimo, hemos dicho, menos 0.05. Esto es para asegurar que todos los datos van a ingresar a nuestra tabla de frecuencias. Por lo tanto, vamos a tener acá mínimo datos, ¿no? Y vamos a tener también máximo punto datos. Y vamos a tener ahora el máximo y le vamos a un poco también abrir, hacer un poco más hasta 0.05. Y aquí colocamos entonces máximo punto datos. Y hacemos correr, vamos a hacer correr. Hacemos correr y ahora tenemos, fíjense, 0.95. El valor va a ser 0. Aquí vamos a tener entonces 0.95 centímetros, ¿no? Y el máximo va a ser ahora 6.95. 6, bueno acá, 6
0.95 centímetros, ¿no? Entonces, ahora tenemos el mínimo de datos, el máximo de datos, y ahora vamos a generar los límites de clase, ¿no? Entonces, vamos a decir acá, los límites punto clase, lo vamos a generar a través de una secuencia, ¿no? Creo que eso también vimos en la parte de secuencias, ¿no? Entonces, vamos a decir una secuencia, queremos generar una secuencia, que vaya desde un valor, desde from, entonces, from, ¿desde cuánto tiene que ir? Desde 0.95, hasta, entonces colocamos nuestro argumento true, hasta 6.95, ¿no? Ahora, ¿cada cuánto queremos que vaya, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, por ejemplo, bueno, aquí tenemos varias opciones de la clase. Una de las opciones es que nosotros utilicemos la función length, a ver, vamos a ver, punto out, vamos a explicar eso qué significa, igual a 9. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a explicar esto, qué significa límites punto clase, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir acá, vamos a hacer correr, bien, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está muy bien, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos aplicar, esto es importante, ¿no? Para que nosotros podamos aplicar la secuencia, sabemos muy bien que de dónde viene from y to, pero ahora length out, entonces el argumento length.out, ¿no? Se refiere al número de límites, ¿no? Es el número de límites. Y el número de límites, ¿no? Y este número de límites es igual a n clases, n.clases, que hemos calculado que es 8, más 1. Siempre tenemos que aumentarle 1. Entonces acá tenemos 8 clases, donde está acá 8, entonces acá tiene que ser length out 9. Si tuviéramos 7 clases, acá tiene que ser length out 8, ¿no? Entonces ya tenemos los límites de clase, ¿no? Entonces tenemos de 0.95 hasta 6.95 para no quedar ningún dato fuera de esos límites, de esos valores mínimo y máximo de datos. Y tenemos nosotros ahí 8 clases. Eso hemos calculado a través de una formulita, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras clases? Entonces acá vamos a ir también, acá vamos a colocar nuestro resultado. Nuestros resultados, fíjense, son esos datos, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente. Estamos partiendo, fíjense, en 0.95 y estamos acabando en 6.95. Significa esto, la clase 1 va a ser valores que van a empezar en 0.95 y van a, perdón, acá es 0.95 nomás, 0.95 y van a ir hasta 1.70, ¿no? La clase 2 va a ir desde, bueno, ahí tenemos, bueno, podemos colocar, si no, con esto de acá, desde 1.70 hasta 2.45, ¿no? La tercera clase, la clase 3, va a ir entonces acá de 2.45 hasta 3.20, ¿no? La clase 4, bueno, aquí lo estamos colocando, acá también tenemos que colocar esto bien.
Entonces tenemos ahí. La clase 4, entonces, tiene que ir de 3.20 hasta 3.95. 3.95. Luego tenemos la clase 4 o la clase 5. Tiene que ir entonces de 3.95 hasta 4.7, ¿no? Luego tenemos entonces la clase 6, ¿no? Que irá de 4.70 hasta 5.45. 5.45. Luego tenemos la clase 7, de 5.45 hasta 6.20. Luego tenemos la clase 8, que va a ir de 6.20 hasta 6.95. Entonces, fíjense, esas son nuestras 8 clases y estamos utilizando todos los límites que hemos calculado. Entonces, si yo quiero generar 8 clases, tengo que tener 9 límites, 9 valores de los límites. Si yo tengo solamente 7 clases, tengo que tener 8 valores de los límites, ¿no? Porque estamos tomando en cuenta que va a haber ahí un mínimo y un máximo, y el mínimo es 0.95 y el máximo es 6.95, ¿no? Bien, entonces, esos son los límites de clase, ¿no? Ahora nosotros vamos a cortar nuestros datos ¿dónde está? De la longitud del pétalo, lo vamos a cortar en base a estas clases, Entonces, vamos a utilizar acá, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, bueno, hemos generado los límites de clase, ¿no? Calcular los límites de clase, y ahora aquí vamos a cortar, ¿no? Los datos de la longitud del pétalo, ¿no? En función a los límites, de clase. Entonces vamos a cortar ahora, ¿no? Entonces vamos a colocar nosotros ahora acá longitud pétalo punto corte, ¿no? Entonces estamos utilizando el mismo. Aquí tenemos longitud pétalo y ahora vamos a utilizar longitud pétalo corte, que nos va a cortar todos esos 150 valores, pero en función a los límites de clase, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar, bueno, también ahí vamos a cortar los datos de la longitud de pétalo en función a los límites de clase, utilizando la función cut, cortar, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar esa función cut, y primeramente, ¿qué nos dice la función? Primeramente, incorpore los datos originales de la medición. Los datos originales de la medición se denominan simplemente longitud.pétalo. Ahí están los datos originales. Luego dice el siguiente argumento, ¿no? Es colocar, bueno, acá también tenemos que colocar bien, longitud pétalo. El siguiente argumento es colocar los límites que van a cortar. Los límites, hemos colocado entonces otros límites, punto clase, ¿no? El siguiente argumento es, si nosotros queremos que el intervalo cerrado se encuentre en la izquierda o en la derecha, normalmente, en el área de los recursos naturales se acostumbra a tener el intervalo cerrado en la parte derecha. Entonces, eso significa, el intervalo cerrado significa que es menor o igual
En cambio, los intervalos abiertos es que sea, por ejemplo, mayor simplemente, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, acá, vamos a ver esta parte, 3.2 hasta 3.95, eso significa que en la clase 4 van a ingresar todas las mediciones de longitud de pétalo que tengan valores mayores a 3.2 centímetros, pero menores o iguales a 3.95 centímetros. Entonces, el intervalo cerrado está en la parte derecha, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a colocar, y ese es otro argumento, nos dice right. Entonces, right significa, nos está diciendo, si queremos que el intervalo cerrado se encuentre en la parte derecha, right significa en inglés derecha, entonces, como nosotros queremos que esté en la parte derecha, entonces colocamos igual, que eso es verdadero, true, ¿no? Y lo cerramos, ¿no? Y ahora vamos a visualizar, print, vamos a visualizar entonces longitud, punto pétalo, punto corte. Bien, entonces vamos a visualizar ahora. Y tenemos ahora lo siguiente. Es importante que se fijen ahora. Tenemos los 150 datos, pero todos ellos ya no aparecen con sus valores originales, sino aparecen con su clase, con las clases a las que pertenecen, ¿no? Cada uno de estos datos tiene sus clases. A ver, podemos ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. El último dato, fíjense, el último dato, dice, el último dato, el 150, que es este que tenemos, tiene que estar entre, ¿cuánto dice? Son valores mayores a 4.7, pero menores o iguales a 5.45. Tiene que estar en ese intervalo. Entonces, veamos ahora el dato 150 es 5.1, 5.1, entonces, ¿estará en ese intervalo? Está en esa clase de intervalo, ¿no? Está 5.1, es mayor a 4.7 y también es menor o igual es menor, mejor dicho, a 5.45. Entonces, está bien, el valor de 5.1 corresponde a esa clase, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los valores de las clases ahí. Además, acá nos está indicando que que tenemos 8 niveles. Eso significa que tenemos 8 clases. Y aquí justamente están las clases. La primera es de 0.95 a 1.7, luego de 1.7 a 2.45. Y ustedes también pueden ver un aspecto que hemos indicado. Acá tenemos paréntesis y corchete. El corchete representa el intervalo cerrado. El paréntesis representa el intervalo abierto. Por eso es que acá, cuando yo quiero interpretar eso, le digo que esa clase, la clase que estoy ahí seleccionando, corresponde a todos los valores mayores a 3.2 centímetros, pero menores o iguales a 3.95 centímetros. Por eso es un intervalo cerrado, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí. Ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros queremos hacer una tabla de frecuencias, lo más importante es cómo calculamos las frecuencias absolutas, porque a partir de estas frecuencias, yo puedo calcular posteriormente la frecuencia relativa, frecuencias acumuladas, puedo graficar, etc. Entonces, este paso es importante. Y le vamos a dar, ¿no? Le vamos a dar un nombre también para calcular las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a estrechar un poco el nombre. Hemos dicho longitud, pétalo, simplemente vamos a poner, ¿no? Y luego vamos a colocar acá, punto, por ejemplo, frecuencia absoluta, ¿no? Longitud, la frecuencia absoluta de la longitud del pétalo. Entonces aquí vamos a tener la función, y acá también es importante colocar, utilizando la función table. Entonces no nos olvidemos, la función que nos permite calcular las frecuencias absolutas en R se denomina table.
¿no? Entonces colocamos acá table, ¿no? ¿De qué objeto queremos generar las frecuencias absolutas? De la longitud de pétalo corte, ¿no? De estos cortes que tenemos ahí. Entonces colocamos eso ahí, longitud, punto, pétalo, punto corte, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener long, punto pet, punto frecuencia absoluta. Bien, entonces vamos a ver ahora, esto posiblemente sería lo más importante. Bien, ahora tenemos la longitud, las frecuencias absolutas, ¿no? Que ya están calculadas de la longitud del pétalo, ¿no? Entonces vamos a tener acá esos resultados. Bien, entonces acá, por ejemplo, ya podemos eso interpretar, podemos hacer una interpretación preliminar del comportamiento de esta variable. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos las frecuencias. Lo que estamos indicando acá, esas son las frecuencias que que se han calculado con la función table, donde podemos ver que el máximo valor está acá, es 48. 48 es el máximo valor. Y el mínimo valor es 1, ¿no? De frecuencia. La sumatoria de estas frecuencias nos tiene que dar un valor de 150, ¿no? Entonces podemos decir que la mayor frecuencia absoluta está concentrada en la primera clase para valores mayores a 0.95 centímetros, pero menores o iguales a 1.7 centímetros con 48 mediciones de la longitud del pétalo. En cambio, esa es para la primera clase. La tercera clase presenta la menor frecuencia absoluta en la clase que corresponde a valores de longitud de pétalo mayores a 2.45, pero menores o iguales a 3.2 centímetros con solamente una medición de la longitud del pétalo, ¿no? Entonces ya tenemos en ahí, entonces la frecuencia absoluta, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, y ustedes saben que frecuencia relativa simplemente va a ser, ¿no?, la división de la frecuencia absoluta dividido entre n. Entonces vamos a tener acá, vamos a calcular las frecuencias relativas, ¿no? Entonces vamos a calcular las frecuencias relativas y vamos a colocarle ahora long.pet, y ahora vamos a colocar acá punto frecuencia relativa, FRL, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a la longitud, a la frecuencia absoluta de la longitud del pétalo, ¿no? Punto FAPS, ¿no? Dividido entre n. ¿Y n dónde tenemos el número de datos? Acá hemos calculado acá n, ahí el primero, n, que son 150 datos, entonces dividido entre n, ¿no? Y ahora vamos a visualizar entonces la longitud del pétalo en su frecuencia relativa. Entonces hacemos el cálculo y ahora vamos a tener la frecuencia relativa. Esta sería nuestra frecuencia relativa. Pero ustedes pueden ver que tenemos muchos decimales. Entonces acá, observando estos valores, tenemos que ver cuántos decimales requerimos. Entonces requerimos que solamente tener y eso nos tenemos que fijar dónde para saber cuántos decimales. En la clase que tiene la menor frecuencia. ¿Se acuerdan? La clase que tiene la menor frecuencia es la clase 3. Entonces vamos a la clase 1, 2, 3. Para visualizar esto necesitamos ¿cuántos decimales? Acá tenemos 0, 0. Necesitamos entonces 4 decimales. Entonces tenemos que redondear a 4 decimales. Entonces vamos redondeando y decimos entonces la longitud del pétalo, punto FRL, queremos redondear, utilizamos la función round, ¿no? Y aquí tenemos long.pet.frl.
Y ahora decimos con cuántos decimales, hemos dicho con 4 decimales. Nuevamente visualizamos long.pet.frl, ¿no? Entonces ahora vamos a tener acá y vamos a hacer correr. Y ahora sí lo que tenemos es estas frecuencias relativas, ¿no? Entonces estas son nuestras frecuencias relativas, ¿no? Entonces ahora sí tenemos, ya no tenemos muchos decimales, simplemente tenemos 4. Entonces esto sería nuestra frecuencia relativa. Entonces acá tenemos, para interpretar, podríamos decir ahora que la mayor frecuencia relativa se encuentra, ¿no? Para valores mayores o iguales a 0,95 centímetros, pero menores o iguales a 1,7, en la cual se encuentran el 32% de las mediciones de la longitud del pétalo. En cambio, la menor frecuencia relativa corresponde a valores mayores a 2,45, pero menores o iguales a 3,2 centímetros de la longitud del pétalo, lo cual significa, ¿no? Significa un porcentaje de 0,67% de las mediciones. O sea que en esa tercera clase no está ni el 1%, está el 0,67% de las mediciones, ¿no? Entonces tenemos acá frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿no? Entonces ahora vamos a generarnos, ¿no? Acá, generar una tabla de frecuencias, aunque no completa, ¿no? Para la próxima clase lo vamos a completar, pero acá ya tenemos una tabla de frecuencias. Entonces lo vamos a denominar tabla.frec, tabla de frecuencias. Entonces, y lo vamos a adicionar con la función cbint, ¿no? La función cbint nos permite incorporar en una tabla varias columnas. Vamos a colocar entonces, primeramente, la frecuencia absoluta. Entonces vamos a colocar long.pet.frecuencia absoluta. Y la segunda va a ser la frecuencia relativa, long.pet.frl. Bien, y nuevamente vamos a visualizar tabla.frec. Bien, entonces vamos a visualizar ahora la tabla. Bien, y esta sería nuestra tabla, ¿no? Entonces, esta sería nuestra tabla de frecuencias. Acá, ¿qué es lo que falta para completar? Falta que nosotros tengamos, ¿no? Tengamos acá los valores de la frecuencia absoluta acumulada y de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, eso es lo que faltaría y lo vamos a completar en la próxima clase, ¿no? Entonces, esto que está aquí lo podemos copiar para que quede ahí en nuestro script. Vamos a copiar. Bien, entonces tendríamos, ese sería entonces nuestro resultado de la sesión del día de hoy, donde hemos generado una tabla a partir de datos de una variable aleatoria continua, ¿no? Hemos hecho todo el procedimiento y también acá esta sumatoria de todas estas frecuencias absolutas tiene que ser 150. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas nos tiene que dar el valor de 1, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.